Usted sabe, estamos tratando esta epístola del apóstol Pablo durante ya varias semanas. Hemos estado aprendiendo de lo que el Señor quiere enseñarnos a través de esta realidad que sabemos los corintios estaban viviendo y que Pablo desea corregir. Por medio de aquello nosotros tenemos una gran oportunidad de corregir aquellas cosas que como iglesia podemos hacer mejor, podemos llevar adelante de una buena manera a la luz de la verdad. Y hemos invertido 3 semanas específicas en lo que fue la última porción del capítulo 6 de esta carta. Allá es donde aprendimos cuál era el peligro de las prácticas sexuales incorrectas, la ética sexual incorrecta, y cómo a través de una exhortación el apóstol Pablo quiere enseñarle a los creyentes allá la importancia de considerar el hecho de que el cuerpo es de Dios, es templo del Espíritu Santo y que hemos sido comprados por precio, un alto precio, la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, cuando pensamos en qué hacer con nuestro cuerpo, debemos considerar que éste se debe a Dios, se debe a Cristo y debe dar fiel reflejo de lo que significa su señorío sobre nosotros. Allí Pablo, y por extensión a todos nosotros, no solamente ha enseñado a los hermanos corintios a saber cómo proceder, sino que también les ha animado a considerar la manera correcta en cómo debería llevar la vida, en este caso particular, la vida moral, la vida sexual dentro de su medio. Y es en ese sentido, entonces, en donde el capítulo 7 cumple un rol perfecto. La razón es porque allí vamos a tener el privilegio de apreciar cuál es la práctica o la ética sexual correcta que debemos tener considerada como creyentes. En ese sentido, una gran oportunidad de parte del Señor para que podamos invertir varias semanas aprendiendo sobre la manera, la forma, el contexto correcto en donde Dios espera podamos aplicar esta vida digna que tiene que tener tantas implicaciones, tantas aplicaciones, tantas oportunidades para demostrar que Dios es nuestro dueño. Le invito entonces a acompañarme ya, 1 Corintios capítulo 7, vamos a leer los versículos 1 al 9. 1 Corintios capítulo 7, versículos 1 al 9. La palabra del Señor dice así: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo, otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos muchas gracias por tu verdad, por tu palabra santa, por la oportunidad que tenemos a través de ella de saber cómo debemos conducirnos, cómo debemos movernos. Gracias enormes te damos, oh Dios, por entregarnos la oportunidad de saber en todos los detalles que son necesarios, aquella manera de vivir que tú deseas que llevemos. Y hemos confesado, Señor, claramente que tú nos rescataste de una mala manera de vivir, por lo tanto, reconocer y confesar con gratitud lo que tú nos permites ir aprendiendo, cambiando, corrigiendo, es algo que no solamente nos humilla, sino que también nos estimula a darte la gloria, a darte las gracias. Ayúdanos, Señor, a tener un buen concepto de lo que significa la ética sexual agradable a ti. Ayúdanos, Señor, a poder ser firmes en lo que significa aquella vida que tú deseas que llevemos, aún en medio de esta perversa generación, en donde el mundo desea establecer sus propios patrones y en donde la carne, sin duda, está estimulada a querer hacer lo que quiere. Que seas tú, Señor, nuestra autoridad, que seas tú a quien queremos obedecer, que seas tú a quien queremos servir. Guía nuestro corazón para estar preparado a tu verdad
y ayúdeme a mí, Señor, a comunicar con fidelidad aquello que deseas compartir con tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. El verso 1, que está allá, el verso 1 del capítulo 7, comienza con la siguiente frase: en cuanto a las cosas de que me escribisteis. Y esto es muy interesante porque lo que está sucediendo allá es que Pablo va a comenzar una sección dentro de la epístola en donde va a contestar preguntas que los corintios le habían realizado a través de una carta. Esto es bien interesante porque lo que nos demuestra es que había una comunicación fluida entre los corintios y Pablo. Ya aprendimos en el capítulo 5 que Pablo mencionó que había ciertas cosas que él les había señalado, se las había manifestado allá en relación a lo que era el trato con aquellos que llamándose creyentes no actuaban como creyentes, en una carta que sabemos les envió antes de lo que conocemos como primera a los Corintios. Pero vemos acá la descripción de una realidad en donde vemos una carta de vuelta en donde los corintios le han hecho una serie de preguntas y que Pablo va a comenzar a contestar de aquí en más durante el resto de esta epístola. Ahora, bien interesante porque tenemos muchas respuestas dadas acá, pero Pablo no menciona específicamente cuáles eran las preguntas. Podemos instruirlas claramente a través de lo que es la respuesta dada por él, y también tenemos algunas ayudas que el texto bíblico nos da. Obviamente, cada vez que vemos el término en cuanto a o derivadas similares, es porque Pablo está dando respuesta a algo que le habían preguntado. En este caso particular, la pregunta tiene que ver con la realidad de la vida marital, la realidad de lo que es el tema de las relaciones humanas, el tema de la realidad del divorcio, el tema de la sexualidad, bien entendida. Entonces Pablo ocupa momentos específicos para empezar a responder lo que a lo largo de nuestro libro nos dará respuestas también a nosotros en cuanto a lo que significa el divorcio, la soltería, los sacrificados de los ídolos, los dones espirituales, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí tenemos la primera pregunta que Pablo va a responder, y esta tiene relación directa con una visión correcta de lo que es la práctica sexual. Si pueden ayudarme ya a mover porque aquí no me funciona. Una visión correcta de la práctica sexual. Y bien podría esta pregunta que va a ser respondida por Pablo, es decir, ser la siguiente: ¿es buena la sexualidad? O podría también ser: ¿está bien la práctica de las relaciones sexuales? ¿Es correcta que sean llevadas a cabo? Bueno, en Corinto habían creyentes que estaban luchando con diferentes circunstancias. Hay un trasfondo que obviamente sabemos era tremendamente inmoral. Y muchos que venían a Cristo pensaban que una buena idea era distanciarse de absolutamente todo lo que tenía que ver con ese trasfondo. Por lo tanto, si ellos habían sido ávidos en su sexualidad, en su inmoralidad, pensaron muchos de ellos, y la verdad aquí es donde había mucha influencia incluso de grupos que estaban tomando mucha fuerza en el contexto, como por ejemplo los ascetas, que estaban tratando de imponer este término de que si no era correcta la vida sexual o aquello en donde se estimulaba la carne, que bueno, debían dejar cualquier tipo de práctica marital, cualquier tipo de práctica que estaba asociada con la moralidad. Por otro lado, tenemos un grupo que viene con este trasfondo perverso y que piensa que no hay ningún problema con continuar con aquellas prácticas, tal como lo hemos visto ya en el capítulo 6, y piensan que es una buena idea continuar con aquello. El primer grupo, aquel que se estaba distanciando, llegó a extremos que fueron complejos en el comienzo de la iglesia. De hecho, en 1 Timoteo, el apóstol Pablo señala que aquellos que prohíben casarse eran falsos profetas y estaban enseñando con eso una doctrina de demonios. Pero por otro lado, aquellos que estaban en el otro extremo, en donde la inmoralidad seguía siendo parte de sus vidas, obviamente estaban fallando, pecando, y con dureza también Pablo está hablando de la vida digna que deberían llevar y por lo tanto de aquellas prácticas de las cuales debían arrepentirse. Por lo tanto, hay una gran oportunidad de parte de Pablo para poder enseñarles correctamente cómo debe llevarse o entenderse la ética de la sexualidad dentro de la vida cristiana. Y en primer lugar, lo que vamos a ver hoy día es que es inadmisible dentro de la soltería. Inadmisible dentro de la soltería. Mire ya la primera frase que aparece descrita en el versículo 1. Bueno le sería al hombre no tocar mujer.
La palabra tocar es un eufemismo que está siendo usado por Pablo acá, que se utiliza en otros contextos bíblicos para hablar específicamente de lo que es la intimidad sexual, aquello que tiene que ver con la relación entre cónyuges. Pablo la usa para declarar que es bueno para los cristianos no tener relaciones sexuales, es decir, vivir bajo la lógica de la soltería, bajo la realidad de no estar casado, bajo la realidad del celibato, si quisiera llamarlo de una manera más común a nuestros días. Esto, por cierto, no es una promoción para que todas las personas sean célibes o para que todas las personas se queden en un estado de soltería. Pablo sabía lo que la Biblia decía. No es bueno que el hombre esté solo. También, sin duda, Pablo, por inspiración divina, va a compartir un poco más adelante que el matrimonio es la revelación del misterio entre Cristo y la Iglesia. Y es obvio que tiene en alto estándar lo que significa el deber conyugal o la práctica conyugal. Pero claramente lo que señala es que la soltería bien llevada, consistentemente llevada, consecuentemente llevada, es sumamente buena, es buenísima, lo que implica naturalmente la responsabilidad de estar llevándola bajo los parámetros que el Señor ha diseñado. Pero, ¿por qué es bueno? ¿Por qué es bueno que el hombre no toque mujer? ¿Por qué es bueno preservar la realidad de la soltería? Y bueno, varias cosas que el mismo capítulo nos va a ayudar y en donde vamos a estar, es decir, sumergiéndonos durante esta jornada. Acompáñenme, por favor, al versículo 32 y 33 del capítulo 7. Primero los Corintios, capítulo 7, versículos 32 y 33. La palabra del Señor dice así: quisiera pues que estuvieseis sin congoja, o la idea es libres de preocupación. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Bueno, es bien significativo algunas de las cosas que podemos apreciar dentro de este pasaje. Por un lado, Pablo está hablando en primer lugar de los solteros y luego va a hablar de los casados, algo que obviamente tiene un sentido específico de importancia que él quiere señalar y que a lo largo del capítulo se enfatiza. En segundo lugar, está apuntando a lo que significa la virtud de la soltería para poder servir al Señor libremente en esa libertad preciosa que implica el hecho de no tener un compromiso mayor con otras obligaciones que están allí trazadas. La Biblia señala que uno de los más preciosos privilegios que tiene la soltería es que tienes la posibilidad de tener una preocupación exclusiva hacia tu Señor y mirar la forma correcta en cómo éste puede ser agradado por ti. Es una de las grandes oportunidades que el Señor nos entrega hasta que llegamos al punto específico de lo que es el foco donde ahora se amplía, en donde tenemos una vida matrimonial allá incluida. Por otro lado, hablando, cuando miras a los casados, nota que el texto señala que estos tienen cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y por supuesto que el matrimonio no nos va a privar de lo que significa el servicio a Dios, la devoción a su nombre, la importancia que tiene el hecho de que podamos establecer relaciones a la luz de la verdad con nuestro Dios y con nuestro prójimo. Pero lo cierto es que claramente implica asumir responsabilidades que son compartidas. Responsabilidades que no solamente tienen que ver con nuestra adoración a Dios, sino también con lo que implica el estar cuidando de aquellos a quienes Dios ha puesto bajo nuestra responsabilidad y cuidado. Si miramos la palabra del Señor en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8, podemos apreciar, por ejemplo, que el texto dice lo siguiente: porque si alguno no provee para lo suyo, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Lo que está señalando allá el texto es que hay una responsabilidad añadida. Es lo que significa el hecho de proveer, de sostener, de sustentar a aquellos que son parte de la familia. Por lo tanto, puedes ser fiel al Señor pensando que lo estás haciendo bien, pero si eres infiel a tu familia, francamente no estás haciendo lo correcto. Es porque no funciona esa coordinación. Debes ser fiel al Señor y debes ser fiel a tu familia. Mientras que un soltero no está luchando con lo que significa esta realidad. De hecho, él puede estar absolutamente determinado y enfocado en lo que significan las cosas del Señor. Si seguimos mirando allá, mira lo que señala el versículo 34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor,
para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y esto es básicamente el paralelo de lo que han sido los versículos anteriores, ahora hablando de la mujer. A una mujer soltera le es posible dedicarse allá con todo lo que implica su deseo, su corazón, su tiempo, el servicio del Señor, a la obra del nombre de Cristo. Está libre para dedicar su vida a lo que significa aquello. De hecho, el gran foco tiene que ver con su carácter, vivir una vida santa. Y nota el texto dice, para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Es decir, en la práctica una santidad que no solamente es externa, visible, es decir, piadosamente notoria, sino también interna, a través de lo que significa el hecho de estar siendo cultivada en su interior por la obra de Dios, por la obra de su verdad, por el poder precioso de su palabra. Si sigues notando allá, lo que está señalando es que en particular ella tiene cuidado cuando ahora está casada, y este es el caso de aquella persona que llega a ese estado, de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. ¿Notas otra vez algo muy interesante? El texto, hablando de la soltería, hace un énfasis específico de la santidad o de la pureza, porque es inadmisible bajo los ojos de Dios el hecho de que estés en un contexto en donde pienses que puedes tomar licencias que han sido prohibidas o restringidas por Él y que francamente no provocarán nada bueno a lo que significa tu vida. Pero cuando se habla de aquellos que están casados, el foco es bien marcado. Tiene cuidado, tal como el marido de su esposa, del cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su marido. Ese término, las cosas del mundo, es muy interesante, tiene que ver con las cosas terrenales, aquellas cosas habituales que tienen que ver básicamente con el hogar, que tienen que ver básicamente con el funcionamiento cotidiano que tenemos. Hay otras cosas que ahora entran en juego y cuando eres un soltero no están allá, no son parte de tus problemáticas, no son parte de lo que significan tus mayores prioridades. Por lo tanto, la esposa tiene cuidado, así como el esposo, de velar por aquella responsabilidad prioritaria que Dios ha dado y que tiene que ver con su familia. El asunto fundamental es este: disfruta el privilegio de la soltería y hazlo apuntando específicamente a Cristo. Aprovecha la oportunidad que tienes para no desenfocarte de esta gran oportunidad que Dios te da en el tiempo para poder dedicar todo lo que el Señor determine al respecto, para poder ser cultivado en Él, cultivada en Él, y no eludir lo que significa aquello a través del pecado que naturalmente nos distancia de la comunión correcta hacia su nombre. Es bien interesante esto cuando lo ves a la luz de la palabra y la enseñanza de Jesucristo. En Mateo capítulo 19 hay una historia bien interesante. Los fariseos le preguntan a Jesús, ¿es lícito dar carta de repudio o divorciarnos de una mujer por cualquier causa? Y Jesucristo responde, no, absolutamente no. No es lícito, es decir, divorciarse por cualquier cosa. No tiene sentido hacerlo así. Por lo tanto, obviamente, ellos están allá dándole vuelta a lo que Jesucristo ha señalado. Los discípulos han escuchado eso. Y en Marcos capítulo 10, que es en el Evangelio paralelo, nos dice que llegando a la casa, ellos le hacen la pregunta al Señor. Señor, ¿es cierto que no hay ninguna razón por la cual podemos dar carta de repudio a nuestras mujeres? Y esto tiene que ver básicamente con la cultura. Debe recordar usted que en el tiempo de Moisés, y se había reactivado fuertemente en el tiempo de Cristo, los judíos asumían que cualquier causa era posible para poder repudiar, en particular, a la esposa, de parte del esposo. Por lo tanto, era casi un ejercicio cotidiano. Si había algo que no me gustaba, era suficiente para decir, ya no quiero estar contigo. Cuando Jesucristo enseña algo distinto, obviamente, ellos están impactados. Pero Jesucristo no hace otra cosa que simplemente ir a la Escritura. Y Él les dice, en el principio no fue así. Porque dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y agrega, por tanto, lo que Dios juntó no lo separará el hombre. Y lo que le dice a los discípulos es que a no ser por causa de fornicación, no hay ninguna razón por la cual deberían considerar la lógica de la carta de repudio o del divorcio. Ahora, los discípulos reflexionan sobre eso y le dicen a Jesús, bueno, si las causas para separarse se limitan tanto, es mejor no casarse, ¿no? Y eso obviamente evidencia el corazón de ellos, ¿no? Es decir, la poca capacidad para perdonar, la poca capacidad para tolerar lo que significa la perseverancia, la paciencia, estaba siendo reflejada a través de su respuesta. Pero Jesucristo dice algo que realmente es importante que ellos puedan considerar.
Dice el texto allá, en el versículo 11 en adelante, entonces le dijo, no todos son capaces de recibir esto. Es decir, no todos son capaces de poder estar sin casarse, sin establecer el vínculo con alguien. Dice el texto, sino aquellos a quienes es dado. Pues, note, hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, ya hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, ya hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Bueno, y allí tienes una descripción muy interesante de cuáles son aquellas personas, bíblicamente hablando, que no están capacitadas o que no han sido receptores de la oportunidad de no casarse. Tienes por un lado aquellos que son privados de las relaciones sexuales genéticamente hablando. Nota, dice allá, hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre. Tienes también otro segundo grupo, los eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Es decir, aquellos que están privados de las relaciones sexuales porque los hombres les hicieron así. Y la castración, que era una práctica habitual en el contexto en el cual estamos hablando, y muy, muy habitual, incluso mucho más atrás, era una lógica utilizada en donde hombres hacían a otros a través de lo que era la castración, personas privadas de lo que sería la lógica de la práctica sexual. Pero hay un tercer grupo descrito acá, y tiene que ver con los eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Y la descripción apunta ya específicamente a aquellos que deciden no tener relaciones sexuales porque enfatizan de manera prioritaria la causa del reino. Es decir, están completamente satisfechos en Cristo y para Cristo, viven para Cristo y no tienen bajo ninguna perspectiva ningún otro estímulo que no sea Cristo y desean en la práctica llevarlo adelante. De hecho, Jesús ha sido muy específico para señalar, no todos tienen esta oportunidad. De hecho, menciona con claridad el que tiene esta posibilidad, que la reciba, que la disfrute, que la viva. Pero sabemos, naturalmente, no todos están evidenciándola o practicándola en integridad como debería ser llevada. Yo sé, en nuestra sociedad estamos estructurados a la idea de parejas o de relaciones, específicamente hablando. Existe una presión social a lo que significa el hecho de huir de lo que implica en momentos específicos la soledad. Hay una presión fuerte y muchas veces podemos ver eso dentro del contexto cristiano en donde estamos estimulando a otros a que deben casarse, debes casarte. Pero no debemos eludir el hecho de que existe una posibilidad tremenda en donde Dios está pensando que personas podrían aprovechar su soltería mucho mejor para lo que significa el avance del reino. El mundo, con todo lo que implica el sistema operante allá, trata de empujar a las personas a ir un poco más allá de lo que significa la soltería y la santidad ligada a esta. Tengo una frase de Oscar Wilde muy interesante que describe allá que el celibato o la soltería en pureza es la única perversión sexual conocida. Y es porque bajo su criterio, el hecho de no poder dar rienda suelta a la idea de la sexualidad disipada, francamente es algo absurdo, no tiene sentido. De hecho, no hay nada nuevo en cuanto a esa visión de la soltería y la pureza. En el primer siglo había un rabino llamado Eleazar, y él dijo lo siguiente: cualquier hombre que no tiene esposa no es un hombre correcto. Listo. De hecho, el Talmud judío señala lo siguiente: el hombre que no se casó a los 20 está viviendo en pecado. ¿Tenemos algunos pecadores acá? Según el Talmud. Bueno, ahora teniendo en cuenta esos antecedentes, es asombroso lo positivo que es el Nuevo Testamento para darnos una luz que no siempre estamos considerando. El apóstol Pablo va a hablar de la soltería como un regalo, como un don que no tiene que ser despreciado, sino más bien que tiene que vivirse en consecuencia. Y el Señor Jesucristo va a decir a través de esta porción que es un don que ha sido dado para algunos, un privilegio, una realidad que puede ser atesorada y bien llevada si realmente estás aferrado a Dios de la manera que tienes que estar aferrado. Mis queridos, quizás la mayor tentación en la soltería que alguien puede tener estando precisamente en aquel estado es asumir que el matrimonio es el encargado de satisfacer mis necesidades personales o de resolver las debilidades en las cuales me puedo encontrar en un momento específico.
Pensar que de pronto el matrimonio es lo que va a ayudar a que mi vida pueda organizarse o que incluso el matrimonio va a ser lo que va a estimular el ejercicio de mis dones o mi servicio a otros. Y debería decir que puedes estar perdiendo todo el tiempo precioso de la soltería que el Señor te permite vivir, evitando el privilegio de gozar aquello que solamente puedes encontrar en satisfacción correcta en Él. Es porque lo único que puede satisfacer tus necesidades insatisfechas de manera plena es que el único que puede resolver tus debilidades, organizar correctamente tu vida, el único que puede empujar a lo que significa el ejercicio de tus dones y sostenerte con fuerza de manera permanente es Jesucristo. Y desviar nuestra mirada de lo que significa aquello y tratar de buscar un reemplazo a aquello que siempre, siempre puede ser cubierto por Él es algo absolutamente peligroso. Absolutamente peligroso. Pablo, en 1 Corintios capítulo 7, quiere mencionar una bendición preciosa que está añadida a lo que significa la realidad de la soltería. Y es que tienes el privilegio de servir al Señor con mucha más fuerza, con mucha mayor capacidad, con mucho tiempo disponible. Y obviamente con muchos anhelos de que Cristo sea el que llene tu vida de la manera que nadie puede llenarla. Nadie. De hecho, permítame decir esto. En el contexto de lo que significa evitar el pecado sexual en la soltería, no hay nada mejor que estar sirviendo al Señor. Es porque cuando sirves al Señor y sirves a los otros, la mirada deja de ser o estar enfocada en ti, en el egoísmo, en querer lo que tú quieres. La mirada está puesta en Él, está puesta en los demás. Entonces sirves a los demás, estás negándote a ti mismo, estás matando la carne y estás con eso protegiéndote de todas aquellas oportunidades en las cuales podrías estar pecando, fallando, desaprovechando el tiempo precioso que Dios te ha dado para que puedas entregarlo de manera correcta hacia Él. De hecho, te va a ayudar saber que precisamente el enfoque correcto en Cristo es lo que te va a permitir evitar un montón de batallas que están asociadas directamente a lo que es el pecado sexual. Acompáñame en 1 Corintios, por favor, capítulo 7, versículo 36. Mire, déjeme mostrar un aspecto interesante allá. Dice: pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Mire lo interesante del pasaje. Pablo está citando una escena específica. Habían padres que hacían un voto a Dios y el voto era: voy a cuidar a mi hija virgen para siempre, para siempre, para siempre. Y Pablo está diciendo: ¡Ey! Esto no es tan sencillo, no es tan simple. Es que puede ser que es necesario que este pacto sea cortado, quebrantado. Y la razón específica es porque eventualmente, en cierto momento de la vida de la hija, habría un interés, un deseo, un avance que tiene que ver con algo que va mucho más allá de lo que implica el dedicarse al servicio permanente al Señor y que involucra el hecho de establecer una vida marital. Y Pablo está diciendo: vaya, adelante, no peca, que se case. No hay inconveniente con eso. Mira lo que dice el versículo 37. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien lo hace. Y la idea acá es que si estás convencido del voto que hiciste para cuidar la santidad de tu hija, y ella va a servir al Señor con todo lo que implica, y lo cierto es que según el texto bíblico, es decir, no hay ninguna necesidad de que ese voto cambie, porque no hay ninguna necesidad que demuestre en el caso de tu hija que ella está en otra posición. Bueno, adelante, excelente, sigue guardando a tu hija, déjala ya, que disfrute lo que significa aquello. Bien podría ser alguien que está siendo determinada por Dios para servirle por siempre, de manera prioritaria. Mire, versículo 38. De manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. ¿Nota eso? Muy interesante. Ahora, quiero mostrar esto porque es bien llamativo. Yo creo que estamos en un contexto en donde muchas veces nosotros miramos de una manera incorrecta lo que significa cierto estado de nuestra vida. Pensamos muchas veces que el matrimonio es bueno y la soltería es mala. Y esta es una de las grandes escenas peligrosas que Pablo desea corregir. No es este el punto. Si estás viviendo consecuentemente lo que significa tu soltería, estás haciendo algo que es mejor. Pero la situación no es entre algo bueno y algo malo. Nota según el texto, es entre algo que es bueno y algo que es mejor.
Y es obvio porque a la luz del servicio al Señor, a la luz de lo que significa entregarte por su causa, a la luz de lo que implica el estar dispuesto permanentemente para el servicio de su nombre, obviamente eso es mejor. Estar casado está bueno, buenísimo, pero si puedes, y si el Señor te ha habilitado para dedicarte a Él por completo, está mejor, está mejor. Y eso creo, nos ayuda mucho. Cuando dimensionamos lo que significa la realidad de la soltería a la luz de la palabra del Señor, pero una soltería que tiene que ser bien llevada, en donde es inadmisible la posibilidad de la impureza o la fornicación. Volvamos al versículo 7, por favor, si retrocedes allá, capítulo 7, versículo 7. El apóstol Pablo señala lo siguiente: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. A la luz de lo que significa la gran libertad que el apóstol Pablo ha experimentado en su ministerio, el hecho de encontrarse en este momento de su vida disfrutando de lo que es la movilidad, la disposición, el tiempo para hacerlo. Él sabe básicamente que su anhelo específico es que otros pudiesen tener las mismas ganas, el mismo tiempo, el mismo anhelo. Él está naturalmente pensando en todo lo que el Señor ha podido hacer por medio de él, expandiendo el Evangelio. Es obvio que él pudiese anhelar que otros estuviesen en la misma condición que él para poder llevar adelante el Evangelio del Reino, comunicar con fidelidad lo que significa su verdad. Pero no es todo lo que dice. Versículo siguiente allá, o a continuación del versículo 7, pero cada uno, note, dice, tiene su propio don de Dios. Note, yo quisiera que todos estuviesen como yo, porque obviamente tiene mayor disponibilidad para el servicio. Pero entiendo, cada uno tiene su propio don de parte de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Y esto es interesante. Es obvio que el matrimonio fue ordenado por Dios para cumplir ciertos propósitos específicos. Y Dios ha permitido que en la práctica personas puedan desarrollar la vida en pareja, disfrutar de lo que significa el vínculo conyugal. Y claramente ese es un regalo de parte de Dios. Pero no es lo único que se asume como un regalo de Dios. Hermanos, la soltería bien entendida también es un regalo de parte de Dios. La soltería santa también es un regalo de parte de Dios. El hecho de poder entender que Dios me ha dado un tiempo específico que puede durar para siempre o que puede ser temporal, pero que puedo aprovechar con todo el énfasis correcto, es algo que francamente es un don de Dios. Y es con mucho mayor énfasis cuando aún puedes dedicarte por completo a eso, para siempre a eso, asumiendo la realidad de lo que Pablo mencionará como el don de continencia, esta capacidad permanente de poder estar sin estas batallas peligrosas que te empujan o te inducen al pecado sexual, porque estás completamente satisfecho y pleno en lo que significa tu servicio al Señor. Hay un libro de Elizabeth Elliot que se llama Déjame ser mujer, y habla del don de la soltería allá. Ella dice lo siguiente: habiendo pasado ya más de 41 años soltera, he aprendido que en verdad es un don, no uno que yo elegiría, ni uno que muchas mujeres elegirían. Pero recuerden, nosotros no elegimos nuestros dones, nos son otorgados por un dador divino que sabe lo que es mejor para nosotros, que sabe también cómo va a ser el fin desde el comienzo y quiere, por encima de todos lo demás, darnos el don que es el mismo, Déjeme decirlo así, el regalo más precioso que tienes en tu soltería es Cristo, esa es la verdad. Y tienes el privilegio precioso de poder disfrutar, de estar con Él, gozar con Él, ser lleno de Él, ser llena de Él y apreciar la satisfacción hermosa que Él sabe entregarte como nadie. Ella concluye sus pensamientos, Elizabeth Elliot, diciendo lo siguiente: es dentro de la esfera de las circunstancias donde Él elige que nosotras, siendo solteras, casadas o viudas, lo recibamos a Él. En ese lugar y no en ningún otro es donde Él se da a conocer a nosotras. Y es allí donde tenemos la posibilidad preciosa de servirlo. Por lo tanto,
Tenemos la oportunidad de ver cómo el Señor en las diferentes etapas de nuestra vida está trazando lo que desea que llevemos a cabo. Eres soltero, vive para Él, completamente para Él, la gloria permanente para Él. Eres casado, vive para Él, pero no te olvides de tu familia. Es decir, procura hacer todo aquello que Él te ha encausado a hacer. Pero si aún Él pretende que tu vida en soltería sea mucho más perdurable, bueno, goza lo que significa el hecho de ser un receptor, una receptora preciosa del don que solamente Él puede dar a algunos, a quienes les es dado, como dice Mateo 19. Mira lo que dice otra vez, versículo 8 y versículo 9. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno le fuera quedarse como yo. Y aquí vemos dos categorías de personas, aquellos solteros, obviamente, que nunca han contraído en un momento específico matrimonio, y las viudas que en un momento específico dejan de estar con alguien, por lo tanto pasan a la condición de estar solteros, es decir, en la misma posición allá actual. Y dice el texto bíblico, según el deseo de Pablo, bueno le fuera que se quedaran como yo, es decir, no se casen, sigan así, sirvan al Señor, vamos, adelante. Sigue diciendo el texto, versículo 9, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pablo entiende muy bien la naturaleza del ser humano. Él sabe francamente cómo funcionamos y ofrece una recomendación tremendamente sensata que tiene que ser asimilada por nosotros. Esta recomendación es que si no tienes la capacidad dada por Dios para mantenerte firme en tu pureza, bueno, debes saber que no es una buena idea estar escapando del compromiso, estar escapando de la responsabilidad de poder vivir correctamente esa sexualidad en el contexto correcto. Note esto, no es una posibilidad simplemente hacer lo que hacían los corintios en un grupo grande allá, manifestando fornicación, es decir, manifestando pecado, uniéndose con prostitutas, como dice el capítulo 6. Pero tampoco es una opción la idea de que tú, sabiendo que estás siendo estimulado a avanzar, de hecho literalmente te estás quemando, lo que es la palabra que habla de una pasión fuerte, ardiente, pienses que es una buena idea estar batallando con aquello y estar resistiéndote a aquella realidad en donde Dios puede estar empujándote al ejercicio correcto de la sexualidad en el marco correcto que Él estableció, que es francamente el matrimonio, que es el matrimonio. La afirmación de Pablo, que señala ya que es mejor casarse en vez de arder de pasión, apoya fundamentalmente la firme postura de la Biblia en contra de la inmoralidad sexual. Él ha diseñado un contexto. Note, la pasión no es mala en sí misma, pero es completamente impropia cuando la vive fuera del marco correcto. La sexualidad ha sido diseñada por Dios. Él bendijo la sexualidad. Claramente Él la creó. Es un acto de adoración a Dios porque obedeces a Dios cada vez que la realizas en el acto correcto, en el momento correcto, en el contexto correcto. Pero es completamente distorsionada, corrupta, putrefacta cuando la vives en el contexto incorrecto. Cuando te alejas del lugar en donde Dios espera que la vivas. Cuando tratas de imponer tus propios términos en contra de los términos que Él estableció. Y es en ese contexto en donde claramente Dios dice, no debes hacerlo, no debes hacerlo. Las pasiones deben expresarse entonces en el contexto correcto y el matrimonio es el contexto que Dios ha diseñado para ello. Muchos tratan de justificar lo que significa la actitud impropia sexual antes del matrimonio con excusas que son francamente absurdas. Estamos comprometidos, por lo tanto, ¿cuál es el problema? Es decir, no, si nos gustamos, ¿cuál es el drama con establecer un vínculo mayor? Estamos en la etapa más fresca de nuestra vida, ¿por qué no explorar lo que significa la sexualidad? O uno podría decir incluso, llegando a un extremo mucho más potente, es que lo amo, es que la amo. Y yo debería decirte, el Dios que es amor, que hizo el amor y que dio las características del amor, dijo que el verdadero amor no hace nada indebido, no busca lo suyo. El verdadero amor no se goza de la injusticia. Por lo tanto, nunca puedes justificar un pecado en nombre del amor. El pecado es pecado y listo. Y necesitas arrepentirte. Porque no hay un buen paso, no hay un buen camino, no hay una buena vida si francamente piensas que puedes lidiar con el pecado en un contexto lejano a lo que Dios estableció. La palabra del Señor nos muestra cómo Pablo aborda la diferencia entre casados y solteros. Hemos dado ahora un pantallazo a lo que es la escena de los solteros.
y aquello que debe considerar. Es buena la posición de estar soltero, pero es bueno ser consistente con ello. Es bueno que no toques mujer si eres soltero. Si eres soltera, es buena que no toques hombre si lo eres. Considera naturalmente que hay una posición para poder vivir la sexualidad, y si realmente eres estimulado a aquello, si realmente consideras que es difícil para ti concebir la realidad de estar completamente satisfecho en cuanto a todo lo que implica el servicio al Señor sin estar pecando o cayendo en inmoralidad, bueno, adelante, goza con el privilegio precioso del don del Señor para servirle. Y bendecidos somos como iglesia si estás en esa posición. Pero si estás en el punto de la soltería, en donde estás lidiando permanentemente con el pecado y no haces otra cosa que simplemente arrancar de la responsabilidad de vivir correctamente la sexualidad en el contexto correcto, debo decir lo que el autor de los Hebreos señala en el capítulo 10, versículo 13, versículo 4, a los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios, los juzgará Dios. Notemos entonces, en cuanto a la realización del acto sexual, no es algo permitido dentro de la soltería. Es más, el hecho de que tengas anhelos o deseos específicos, bien puede ser el hecho de una demostración de parte de Dios de que estás siendo empujado o empujada a lo que significa la vida matrimonial. Es bueno ser soltero, pero si vas a luchar con tu consecuencia, francamente no tiene sentido, no tiene sentido, debes casarte. Obviamente, cuando miras todo el completo de la palabra del Señor, te das cuenta que no es lo único que es necesario para que puedas asimilar el matrimonio. Y vamos a hablar, obviamente, mucho más de eso mientras avanzamos en nuestro tiempo acá. Pero es necesario que puedas dimensionar que el punto de Pablo es no hipocresía, no inconsistencia, no inconsecuencia. Si eres un soltero, vive correctamente para su gloria. Y si eres un casado, vive correctamente para su gloria. La soltería, incluso para aquellos que desean, es decir, estar casados y no lo están, no es una prueba terrible de la cual Dios quiere que estés, es decir, ahogado u oprimido. La soltería, en el tiempo que Dios te permite vivirla, es el regalo de su gracia para que no descuides la oportunidad de disfrutar, estar completamente satisfecho en Él. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias por darnos tu palabra, por bendecirnos a través de ella. Gracias por esta oportunidad de introducirnos al capítulo 7, Señor, de 1 Corintios. Y gracias, Dios, por darnos tanta luz necesaria en cuanto a lo que significa la vida, esa vida que tiene que llevar adelante las marcas, las relaciones, las acciones que te agradan, que te honran, Señor. Y Dios, quiero rogar que nos ayudes a poder dimensionar el valor de la santidad, de la pureza, aquella, Señor, que sabemos está tan distorsionada en el mundo y que claramente nuestra carne quiere hacer brotar constantemente, pero que sabemos, Señor, en tu gracia podemos controlar, en tu gracia, Señor, podemos disfrutar de lo que significa la victoria, y en tu gracia podemos gozar de ese gusto precioso que implica el hecho de agradarte, de honrarte, oh Dios y Padre amado. Dios del cielo, te ruego que permitas que podamos disfrutar las etapas, Señor, que nos permites vivir. Y ya sea que la soltería en algunos casos sea una circunstancia temporal o sea una condición permanente, que aquella persona que está experimentando y viviendo aquello pueda contentarse con la situación, pueda encontrar el gozo de la plenitud en ti. No se deje llevar por las falsas ilusiones o enseñanzas que muchas veces no son completas. Y es porque no hay nadie, ningún ser humano que puede cubrir lo que tú puedes cubrir. No hay nadie, ningún ser humano que puede proteger lo que tú puedes proteger. No hay nadie, ningún ser humano que puede proveer de la manera que tú sabes hacerlo. Y ayúdanos, Señor, como iglesia, a poder estar atentos de lo que significa esta realidad y poder gozarnos también con el privilegio de ver cómo tú te encargas, Señor, en tu nombre, en tus propósitos, de llevar a nuestros hermanos al matrimonio, a muchos de ellos, y a otros, Señor, de permitirles servirte con toda su fuerza, con todo tu corazón, con toda su alma. Te damos gracias, Dios, por tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén.